bueno, pues llevamos tiempo buscando un inmueble en la ciudad. Veíamos que la oferta que había hotelera no era muy buena y era una cuestión de encontrar un inmueble como este. Nos costó tiempo dar con ello porque tenía que tener un cierto tamaño, para tener un cierto número de habitaciones y que fuera rentable, y cuando vimos la oportunidad de poder adquirir esto, pues lo metimos en cabeza. En el momento que adquirimos el inmueble, sí que se pusieron en contacto con nosotros distintas cadenas hoteleras y lo descartamos desde el minuto 1. Queríamos gestionarlo nosotros, tener un control sobre la imagen, sobre el personal, sobre el tipo de servicio que íbamos a dar al cliente, y se descartaron, no llegamos a escuchar muchas ofertas. Hemos intentado ser respetuosos con el concepto del edificio en su momento. Un edificio que vivía en aquel momento de la modernidad, que estaba respirando de lo que no es lo que se hacía aquí. Es un edificio de los pocos ejemplos de deco que todavía conservamos en Asturias, pero que es muy heredero del deco que se podía estar haciendo en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York. Es decir, que estaba mirando un poco más allá de su ciudad. Y yo creo que nosotros con el hotel intentamos seguir ese espíritu. El proyecto nos enamoró a todos desde el primer momento, porque claro, partir de una base historicista tan marcada, de una época tan determinada, sobre todo de una época de los años 20, 30, el Art Deco puro americano es muy inspirador, porque bueno, son corrientes artísticas que perduran a lo largo de la historia y siguen siendo referentes a día de hoy. Tuvimos un tiempo precioso para ir dilucidando un poco y creando un poco la imagen de conjunto que queríamos trasladar al hotel. Yo creo que lo conseguimos utilizando materiales como pueden ser los revestimientos de madera, muy veteados, como un poco años 20, el abuso del negro, de las líneas rectas, del dorado. Bueno, yo creo que el tema del mobiliario también tiene mucho peso, pues de repente pues piezas como estas, de neoplasticistas, de Rietveld de los años 20, mezclado con un mobiliario mucho más contemporáneo, como todo lo que usamos en el resto del local, pero que a su vez, pese a que son diseños de los últimos 6 o 7 años, tienen ese punto un poco vintage, un poco años 20, 30, el abuso de las tapicerías, de la riqueza de los terciopelos, de las lanas y la iluminación, jugar siempre con elementos muy puntuales, una luz muy sobria, muy elegante. Yo desde hace muchos años he sido muy curioso viendo hoteles, viendo restaurantes, cómo me gustaría que en Gijón se tratara la gente. Y yo creo que es un cúmulo de años viendo lo que queríamos que esta ciudad tuviera. Y yo creo que con el Moderne lo hemos conseguido. El servicio para mí es primordial. Entonces realmente sí ha sido algo en lo que yo he hecho mucho hincapié, establecer unos criterios y unas pautas con el personal de cómo atender al cliente, ¿no? El ofrecer un algo más, el diferenciarte. Al final, camas, hoteles, hay muchos, pero queremos ser diferentes. Entonces en eso sí que doy mucha importancia en el cómo. Creo que el nombre va muy acorde al edificio y Mandarina ahí ha tenido una labor principal y de sumar. O sea, que creo que el proyecto en su conjunto no ha sido un todo de todos, muy bonito, creo que muy especial porque ha habido de todos y se ha dejado, ¿no?, esas sinergias entre todos de trabajo y en lo que respecta a la marca, pues principalmente vital. Pues para nosotros el proyecto del Moderne ha sido un lujo, ¿no? Porque nos ha permitido primero bucear en la historia de Gijón, conocer un poco lo que estaba pasando en la ciudad cuando se construyó el edificio. Fue un primer acercamiento que hicimos, entender la arquitectura, entender la situación social, económica, política del momento en el que se planteó en el edificio, porque queríamos ser, como el resto de los participantes en el proyecto, queríamos ser respetuosos con eso.
Para nosotros el concepto clave era el de la mezcla, ¿no? Y que lo hemos traducido en ese mix and match, en ese urban and unique, urbano y único, porque el Moderne es un proyecto que bebe de la historia, que bebe de esos años 20, 30, que también fueron dorados, que también fueron bulliciosos aquí en Gijón, pero que se planta en el siglo XXI queriendo traer de nuevo a la ciudad ese espíritu cosmopolita de ciudades más grandes, de Nueva York, de Londres. Nos hemos rodeado de gente muy buena, que han aportado muchísimo y yo creo que va a funcionar. Hay que sentarse mucho y mucho brainstorming y empezar a hablar y pensar y dejar las cosas reposar y volver a tratarlas a la semana siguiente. Nosotros como interioristas tuvimos una libertad casi absoluta, pero todo se lleva a consenso. Y la verdad que ha sido un proyecto muy fácil, porque muy fácil en el sentido de que no hay buen proyecto si no hay un buen cliente, y han sido unos clientes magníficos. En todo momento nos han dejado volar, nos han exigido, como es lógico y normal, pero nos han permitido hacer un poco el proyecto que teníamos en mente desde el principio. Y ha sido un gusto poder colaborar con ellos. Es verdad que las marcas potentes nacen de equipos potentes, y yo creo que aquí hay una marca muy potente y con mucho futuro. Hoteles, yo creo que es el premio a toda una vida trabajando. En el caso de mi padre, por ejemplo. Él lleva desde crío trabajando y siempre él lo ha vendido todo. Siempre hemos vendido todo. Y esto yo creo que era una manera de decir, mira, pues esto va a quedar por patrimonio familiar. Y lo hemos cogido un poco con mucho cariño. Ha sido como un proyecto vital, puede ser, pero un proyecto que le hemos puesto mucho cariño. Lo vemos como algo que la familia quiere quedar con ello y hemos apostado en el futuro.